Hola, el día de hoy hablaremos sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles o EET. Pero entonces, ¿qué es una encefalopatía? Una encefalopatía es una enfermedad cerebral que altera la función o la estructura del cerebro, es decir, son neurodegenerativas. Entre las causas podemos encontrar que se pueden dar por infecciones, tumores y derrames cerebrales, pero para el caso de las EET, estas son causadas por priones. Estas enfermedades tienen un periodo de incubación de meses e incluso años, durante los cuales no se nota ningún síntoma. Estas enfermedades son progresivas y son mortales. Pero entonces, ¿qué es un prión? Un prión es una partícula infecciosa de naturaleza proteica, es decir, es una forma alterada de una proteína que modificó su estructura tridimensional, convirtiéndola en un agente patológico. Estas se encuentran dentro de las neuronas. Pero entonces, ¿cómo se replican? Entonces, al encontrarse en contacto con la proteína normal del organismo, le induce un cambio conformacional, cambiando su estructura y convirtiéndolo en un agente patológico. Los síntomas generalmente se pueden observar por la acumulación de estos priones en las células neuronales, originando la muerte de estas. Entonces, ¿por qué espongiforme? Esto es debido a que análisis microscópicos de células cerebrales revelan que el tejido nervioso tiene forma de vacuolas y esto le da un aspecto de esponja. No existe ningún tipo de medicamento para atacar estas enfermedades, esto debido a que el sistema inmunológico no reconoce los priones como dañinos, porque son proteínas naturales del cuerpo. Se desconoce si podrían volverse patogénicas o por qué razón originan enfermedades. Estas enfermedades no tienen ningún tipo de cura, ni vacuna, ni tratamiento efectivo, y aunque principalmente se adquieren por ingestión, dependen del tipo de la enfermedad y la forma de contagio en que el tipo de enfermedad se da, lo cual veremos más adelante. Kuru. El Kuru, temblar de miedo o muerte de la risa, es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por el prión Kuru. Actualmente se considera erradicada. Los científicos se han interesado por el Kuru principalmente porque demuestra cómo pueden transmitirse las enfermedades por priones de persona a persona, ya que parece que no existen otras rutas de transmisión de la infección. Este aspecto es relevante porque el hombre es efectivamente un huésped terminal para la enfermedad. El Kuru es una encefalopatía espongiforme endémica que afectó las poblaciones de la tribu Fore de las tierras altas de Papua Nueva Guinea. Fue descrita por primera vez en 1957 por Gadjusek y Sigas y llegó a afectar el 1% de la población, la que en ese entonces era de aproximadamente 35.000 habitantes. Esta tribu tenía la mala costumbre de comerse a sus familiares muertos. Eran comidos como signo de amor y respeto, como parte de sus rituales fúnebres. Esta enfermedad predominaba en niños y mujeres adultas, porque se comían el cerebro y otros órganos internos, mientras que los hombres o no participaban o solo comían carne de otros hombres. En un comienzo se pensó que el Kuru era una enfermedad genética, pero en 1965 se demostró que era una enfermedad infecciosa transmisible que se contraía por comer cerebros humanos. Gadjusek inoculó en el cerebro de chimpancés sanos suspensiones de cerebros de pacientes muertos por Kuru. Como el periodo de incubación de la enfermedad es tan largo, tuvo que esperar casi 2 años para ver que los chimpancés enfermaron con los mismos síntomas que el Kuru. La enfermedad se desarrolla lentamente y el periodo de incubación puede prolongarse hasta 30 años. Se han señalado 5 años como el tiempo más corto de incubación. Posee un cuadro clínico que se ha dividido en 3 estados. El primero, ambulante, en el que aparece temblor generalizado con pérdida de la capacidad para coordinar los movimientos y dificultad para articular sonidos y palabras, lo cual evidencia una afectación cerebelosa incipiente. Para el segundo estado, el sedentario, se manifiesta incapacidad de deambulación independiente, temblores más fuertes, ataxia, labilidad emocional y depresión. En el tercer estado, el de la postración, hay incapacidad para la sedestación independiente,
ataxia severa, temblores, incontinencia urinaria y fecal, disfagia y ulceraciones cutáneas. La muerte ocurre generalmente entre los 3 y 24 meses desde el comienzo de los síntomas. La causa de la muerte es por lo general neumonía o infección debido a las úlceras por decúbito. El kuru se transmitió por medio del canibalismo, ritual que esta tribu llevaba a cabo. Estos nativos creían que la ingestión del cerebro de otro humano transmitía al antropófago sus conocimientos y habilidades. Se ha sugerido que el kuru comenzó cuando los aborígenes se comieron a un misionero que falleció de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La histopatología del kuru se caracteriza por pérdida de neuronas, vacuolización, hipertrofia y proliferación astrocitaria, esfongiosis y en algunos casos placas amiloideas. Los cambios se encuentran en el cerebro y la médula espinal, pero son más marcados en el cerebelo. El médico realizará un examen neurológico para diagnosticar el kuru. El examen puede incluir pruebas electrodiagnósticas. Dichas pruebas incluyen la electromiografía o la velocidad de conducción nerviosa. Estas pruebas analizan la actividad eléctrica del cerebro. Actualmente es una entidad prácticamente extinguida al prohibir el canibalismo en la isla desde la década de los 50. Sin embargo, como el periodo de incubación de la enfermedad es de varias décadas, todavía puede aparecer algún caso aislado en personas ancianas que practicaron el canibalismo siendo niños. La enfermedad debilitante crónica, o EDC, es una enfermedad progresiva, mortal y neurodegenerativa, causada por el prion CWD, que afecta a los cérvidos, entre ellos ciervos, uapities y alces. La EDC puede ser una enfermedad devastadora en manadas de criadero. Esta enfermedad siempre es mortal una vez que se manifiestan los síntomas y a largo plazo puede contagiarse gran parte o la totalidad de la manada. Es una de las enfermedades priónicas más difíciles de controlar. Los priones de la EDC son transmitidos de animal a animal y también permanecen en entornos contaminados durante un periodo de 2 años o más. La EDC se reconoció por primera vez en 1967 como un síndrome de desgaste clínico de causa desconocida en el venado bura cautivo en Colorado. La enfermedad debilitante crónica es endémica en los Estados Unidos y Canadá. Esta enfermedad fue informada inicialmente solo en un área limitada que abarcaba el noroeste de Colorado, el sudoeste de Nebraska y sureste de Wyoming. Sin embargo, los programas de vigilancia reciente sugieren que actualmente la enfermedad está más extendida. La EDC ha sido identificada en al menos 14 estados en los Estados Unidos y en 2 provincias en Canadá. El periodo de incubación mínimo es de aproximadamente 16 meses, mientras que el periodo de incubación promedio es probablemente de entre 2 a 4 años. La incidencia máxima se produce entre las edades de 2 y 7 años. También puede ser posible un periodo de incubación mucho más largo. En manadas donde la EDC es endémica, se han informado casos en animales que tenían más de 15 años de edad. La enfermedad debilitante crónica es siempre mortal. Algunos ciervos en la etapa subclínica o al inicio de la enfermedad pueden morir súbitamente luego de ser manipulados. Sin embargo, por lo general, los ciervos y uapities desarrollan una progresiva pérdida de peso, lasitud y cambios en el comportamiento durante varias semanas o meses, y varios animales presentan emaciación grave antes de morir. Puede presentarse ataxia, temblores de la cabeza, bruxismo, caminar repetitivamente dentro del corral, hiperexcitación cuando se tiene contacto con ellos u otros signos neurológicos. La mayoría de los animales afectados mueren en pocos meses, aunque algunos pueden vivir 1 año o más. En algunas ocasiones la enfermedad puede durar tan solo unos días. En particular, en el caso de los uapities, se desconoce si los alces desarrollan signos clínicos. Al parecer, la EDC se propaga de forma horizontal entre animales por contacto directo.
contaminación del ambiente o por una combinación de estas vías de transmisión. La transmisión está relacionada con la presencia de priones de EDC en los tejidos linfáticos, por ejemplo, las amígdalas. Los uapitias, que tienen cantidades relativamente pequeñas de priones en estos tejidos, transmiten la EDC de forma menos eficiente que los ciervos. Los alces también albergan priones en los tejidos linfáticos, aunque aún no se ha comprobado la transmisión horizontal en esta especie. En los ciervos se sabe que los priones de la EDC se encuentran en la saliva y la sangre y pueden transmitirse de manera experimental entre animales mediante inoculación oral de saliva, así como por transfusiones de sangre. Las especies que se sabe que son susceptibles a la EDC son el ciervo canadiense o uapiti, el ciervo rojo, el ciervo mula, el ciervo de cola negra, el ciervo de cola blanca, el ciervo sica y los alces, así como los híbridos de estas especies. Para realizar un diagnóstico se debe sospechar de la enfermedad debilitante crónica en cérvidos de más de 16 meses que presenten pérdida de peso o debilidad crónica, comportamiento inusual, signos neurológicos, salivación excesiva, polidipsia o poliuria, signos de neumonía por aspiración o presencia inusual de pelaje de invierno. El examen histológico del cerebro es también muy útil para el diagnóstico, aunque algunos animales en etapas tempranas de la enfermedad pueden presentar pocos o ningún cambio espongiforme. La EDC generalmente se diagnostica mediante la detección de priones en los tejidos linfáticos. Los priones se pueden encontrar en áreas del cerebro que no presentan cambios espongiformes. La inmunohistoquímica es el estándar por excelencia para realizar el diagnóstico. El riesgo de ingreso de la enfermedad debilitante crónica puede reducirse si se mantiene una manada cerrada o si se reduce al mínimo la compra de animales de otros lugares. Si deben incorporarse animales de reemplazo, estos deben proceder exclusivamente de manadas que dieron negativo para EDC. En los Estados Unidos y Canadá se han establecido programas voluntarios u obligatorios para controlar o supervisar la EDC en cérvidos de criadero con la erradicación como meta final. Los programas de control están basados en la identificación y separación de animales específicos, restricciones en las incorporaciones a la manada y pruebas de EDC en cérvidos que mueren en el criadero o son sacrificados. Ahora hablaremos de la encefalopatía espongiforme felina o EEF. Esta enfermedad es producida por un agente biológico conocido como prión FSE. Sin embargo, algunos investigadores creen que proviene del prión que produce la encefalopatía espongiforme bovina. El huésped en general son los felinos domésticos, los gatos y felinos salvajes en cautiverio. Entre ellos tenemos los guepardos, pumas, ocelotes, tigres, leones y felinos dorados asiáticos. El medio de contagio es carne contaminada de ganado bovino. Esta enfermedad produce un trastorno neurodegenerativo por agentes no convencionales, es decir, los priones. Para gatos domésticos tiene incidencia en países como Reino Unido, Noruega, Suiza, Irlanda del Norte y Liechtenstein. Sin embargo, tiene mayor incidencia en Reino Unido. Para felinos en cautiverio en Australia, Irlanda, Francia y Alemania. Sin embargo, se cree que los animales ya portaban la enfermedad cuando fueron llevados a zoológicos en estos países. No solo se registra una alta incidencia por el consumo de carne contaminada de bovinos, sino que también se registra incidencia en gatos domésticos debido a que algunos suplementos alimenticios o alimentos procesados son desarrollados con dicha carne. El periodo de incubación de la enfermedad se estima entre los 4 y 9 años de vida del gato. Entonces, ¿qué produce la encefalopatía espongiforme felina? Dentro de los síntomas encontramos extrema agresividad o timidez inusual. La timidez inusual viene acompañada con una tendencia a esconderse. También tenemos la ataxia. La ataxia es la dificultad para coordinar los movimientos y mantener el equilibrio. Esta no es la única enfermedad que presenta ataxia dentro de sus síntomas. Sin embargo, como exponente tenemos dentro de otras enfermedades, como ejemplo, la meningitis.
También se presenta incorrecta apreciación de la distancia a la profundidad, caminar rápido, agazapado y marcha hipermétrica. La marcha hipermétrica, a diferencia de la ataxia, conserva la dirección del movimiento. Sin embargo, esta, a su vez, tiene una exagerada e irregular distancia en los pasos. También tenemos la hiperestesia por sonido-tacto. La hiperestesia es el aumento anormal y doloroso de la sensibilidad al tacto y al sonido. También se presentan dentro de los síntomas temblores, marcha circular, salivación excesiva y pupilas dilatadas. También tenemos polifagia y polidipsidia. La polifagia y la polidipsidia en ese orden son la sensación exagerada de hambre y de sed. En las etapas finales de la enfermedad se presentan constantemente somnolencia y convulsiones. Para gatos domésticos, la incidencia de muerte se da entre las 3 y 8 semanas del contagio y para guepardos se da entre las 8 y 10 semanas. Pero entonces, ¿cómo se transmiten las EEF? Como hemos mencionado antes, por la ingesta de carne contaminada de ganado bovino, pero también de ganado ovino, y en específico de tejidos correspondientes a la médula espinal, el cerebro y los ojos. Además, para gatos domésticos por el consumo de alimentos y suplementos realizados con dicha carne. Dentro del diagnóstico podemos tener diagnóstico clínico, diferencial y pruebas de laboratorio. Dentro del diagnóstico clínico se busca identificar por medio de los síntomas a los felinos que podrían presentar dicha enfermedad. Un síntoma muy importante es la ataxia. Luego se realiza el diagnóstico diferencial, en el cual se seleccionan y se excluyen otro tipo de trastornos neurológicos. Como ya hemos mencionado, muchas enfermedades presentan ataxia, por lo cual se deben realizar exámenes para revisar que los trastornos neurológicos no sean producidos por infecciones, lesiones, traumatismo o enfermedades metabólicas. Finalmente se realizan las pruebas de laboratorio. Cabe aclarar que no existe ningún tipo de prueba para detectar la enfermedad en animales vivos. Esto debido a que sería muy riesgoso ya que esta enfermedad se da en el cerebro principalmente. El diagnóstico de la EEF se puede realizar mediante la detección de proteínas priónicas por inmunotransferencia o inmunohistoquímica de una muestra de tejido cerebral. La inmunotransferencia es un procedimiento que permite realizar un diagnóstico fiable de alergias o enfermedades infecciosas mediante la detección de anticuerpos específicos presentes en la sangre de los pacientes, mientras que la inmunohistoquímica también es un procedimiento, pero este se basa en la utilización de anticuerpos que mediante reacciones antígeno-anticuerpo permiten identificar marcadores de antígeno en los tejidos y luego se realiza una observación en un microscopio óptico. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de control? Dentro de los mecanismos de control tenemos no alimentar a los felinos con carne de ganado bovina, ya que los procesos de cocción no inactivan por completo el agente. Prohibir el uso de carne con un alto riesgo de transmisión en el desarrollo de alimentos y suplementos para gatos. Como ya habíamos mencionado antes, esta carne es la de médula espinal, cerebro y ojos. No alimentar con carne con un alto riesgo, la anteriormente mencionada, a los felinos en los zoológicos. Enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs o CJD. Esta enfermedad es causada por un agente biológico conocido como prion o PRP. El huésped son los humanos y el medio depende del tipo común de la enfermedad. Dentro de los medios tenemos los tratamientos clínicos y quirúrgicos, el consumo de carne bovino contaminada y hereditario. Esta enfermedad produce un trastorno cerebral degenerativo. Dentro de los tipos comunes de la enfermedad tenemos el tipo esporádico, que tiene mayor incidencia y no se conoce la razón de por qué. La edad promedio son 65 años. El tipo familiar, en el cual ocurre cuando las personas heredan la proteína priónica infecciosa, causando mutaciones genéticas. El tipo adquirido o iatrogénico, el cual ocurre en procedimientos quirúrgicos de trasplante de órganos, es decir, córneas, procedimientos neuroquirúrgicos, transfusiones de sangre e instrumentos quirúrgicos contaminados. Cabe aclarar
que en el trasplante de córneas y la transfusión de sangre, el donador debe haber tenido Creutzfeldt-Jacobs. También tenemos un tipo variante, conocido como BSJ. Este tipo variante es producido por la ingesta de carne de bovino infectada. Sin embargo, es muy poco común en humanos. La mayoría de las muertes se dan en un lapso de tiempo de 8 semanas. Sin embargo, hay algunos casos aislados que han presentado síntomas hasta un tiempo de 2 años y posteriormente la muerte. La incidencia se da en países como Reino Unido y Francia y casos aislados en Estados Unidos, Irlanda e Italia, pero teniendo mayor incidencia en Reino Unido. Esta enfermedad es muy poco frecuente y la variación es aún menos frecuente, siendo así que de la variación se diagnostica un caso por cada millón de personas en todo el mundo anualmente, y dentro de estos casos la mayoría son adultos mayores. Los primeros síntomas aparecen en edades avanzadas, lo cual sugiere periodos de incubación de 5 a 10 años e incluso 40 años o más. Dentro de los síntomas tenemos desorientación en tiempo y espacio, alteración de la fluidez y coherencia verbal, temblor en extremidades superiores y distonía. La distonía es un trastorno del movimiento que causa contracciones musculares involuntarias dolorosas. Estos síntomas son iniciales y suelen variar según los pacientes. Luego los síntomas se asemejan a una demencia. Dentro de los síntomas también tenemos visión borrosa, cambio en la marcha por postura distónica, alucinaciones, falta de coordinación, rigidez muscular, nerviosismo, cambios de personalidad, somnolencia y convulsiones. Luego, pasados 15 a 20 días, el paciente se encuentra mutista, es decir, pierde la capacidad de producir algún tipo de sonido o palabra. También presenta ataxia, temblor postural de gran amplitud, movimientos repetitivos en las extremidades y sacudidas de la cabeza. Las sacudidas de la cabeza se dan en señalización no, no. Y los movimientos repetitivos en las extremidades se dan por negación de una extremidad. Es decir, la extremidad ya no recibe órdenes del huésped. Cerca de los 2 meses, el paciente se encuentra en estado terminal. No presenta ningún tipo de estímulo voluntario y presenta crisis comiciales frecuentes. Las crisis comiciales son crisis epilépticas causadas por trastornos neurológicos cerebrales. Pasados los 2 meses, el paciente fallece. Estos síntomas son tomados de un registro de un caso médico. Sin embargo, cabe aclarar, pueden variar dependiendo del paciente, la edad del paciente y el tipo de la enfermedad. Dentro de los mecanismos de transmisión que ya hemos mencionado, tenemos el consumo de carne bovina contaminada, el cual no es muy frecuente, trasplante de córneas, procedimientos neuroquirúrgicos, transfusiones de sangre e instrumentos quirúrgicos contaminados, además de la herencia genética. El diagnóstico, cabe aclarar, no existe ninguna prueba con la cual se pueda realizar un diagnóstico de la enfermedad en un huésped vivo. El único método de diagnóstico es por anatomopatología, es decir, análisis del cerebro post-morte. Para estos casos, lo primordial es identificar que no se trate de otro tipo de trastorno neurodegenerativo, como un tumor o una hemorragia cerebral. Esto se identifica por medio de exámenes como el electroencefalograma o una tomografía. Sin embargo, es muy difícil saber si esta enfermedad va a ser CJD, debido a que muchas otras enfermedades se pueden confundir en estos exámenes. Otra forma sería realizar una biopsia cerebral. Sin embargo, no se realiza porque es muy riesgosa tanto por su nivel de peligrosidad como por el riesgo de causar una infección cerebral en el paciente. Finalmente, ¿cómo podemos controlar esta enfermedad? Lo primero es que las personas bajo sospecha de poseer la enfermedad deben abstenerse de donar sangre, tejidos u órganos. Además, el personal médico siempre debe utilizar todos los implementos de seguridad y los implementos quirúrgicos usados en partes del cerebro y tejido nervioso deben ser destruidos. Además de esto, también se deben usar kits descartables para las funciones lumbales. También se debe realizar un control y restricción de importación de ganado y además se debe realizar un control de alimentación animal, además de revisiones veterinarias al ganado. También se debe realizar restricción sobre las partes de ganado a usar para alimentación y para producción de alimentos para animales.
La encefalopatía transmisible del bisón, conocida por sus siglas como ETV, esta es una enfermedad muy poco frecuente y solo unos pocos brotes han sido documentados en Estados Unidos. En cuanto a su etiología, es un miembro de las encefalopatías espongiformes transmisibles, un grupo de trastornos neurodegenerativos causados por agentes de enfermedades no convencionales. Esta encefalopatía es causada por el prion TME y es considerada una enfermedad neurodegenerativa progresiva en los animales como el bisón. En cuanto a su epidemiología, se han presentado casos en Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Alemania y la antigua URSS. Esta encefalopatía se ha registrado únicamente en bisones criados en granjas. Sin embargo, las infecciones experimentales pueden establecerse en otras especies como lo han hecho con los mapaches. Y el periodo de incubación de esta enfermedad en los bisones es de 6 a 12 meses. En cuanto a su cuadro clínico, esta encefalopatía presenta en el animal un aumento de la suciedad de la madriguera y dispersión de residuos por toda la jaula, excitación, espasmos en las patas traseras, descoordinación severa y mordisqueo compulsivo, hasta que finalmente el animal muere. En cuanto a su mecanismo de transmisión, esta se transmite por vía oral al consumir proteínas contaminadas con priones. Y la enfermedad podría propagarse entre animales de la misma jaula por canibalismo, aunque esta última es muy poco frecuente. Para poder diagnosticar esta encefalopatía se hace por medio de una histopatología, donde miramos la detección de priones en el sistema nervioso central, como se puede observar en la imagen. Y finalmente, para hablar de los mecanismos de control de esta enfermedad, el alimento que pueda contener priones como de procedencia bovina, es decir, las carnes, se deben evitar por completo, ya que al cocinarlos o derretirlos no inactiva estos priones en su totalidad. Y en las granjas alojar el bisón en jaulas individuales. Finalmente hay estudios que demuestran que las crías pueden permanecer con sus madres y no pueden infectarse. Y después de que el animal presente los síntomas, la muerte es inevitable, ya que no existe ni una vacuna ni tratamiento. El síndrome de Gertzmann-Straussler-Scheinker, conocido por sus siglas GSS, un síndrome extremadamente raro que afecta a los humanos. Es un tipo de enfermedad causada por priones, es decir, que afecta en el sistema nervioso, y la principal característica de la enfermedad es una degeneración progresiva del cerebelo. En cuanto a su etiología, esta es hereditaria, es decir, es una mutación del gen PRNP. Son mutaciones puntuales descritas en el gen, como la P102L, la A117V y F198S. Este síndrome es de carácter neurodegenerativo y, como podemos observar en la imagen, que es una microfotografía del cerebelo de un individuo que padece este síndrome, los depósitos de la proteína prion anómala, donde se encuentran las flechas, donde son notables los cambios espongiformes. En cuanto a su epidemiología, es una enfermedad muy poco común, 2 casos de 100 millones de personas. Se dice que aproximadamente 50 familias padecen de la enfermedad. Una persona con GSS tiene una probabilidad del 50% en cada embarazo de pasar el gen mutado a su hijo. Esta enfermedad se desarrolla generalmente entre las edades de 35 y 50 años y la duración media de la enfermedad es de 5 años después de ser diagnosticada. Como podemos observar en la imagen, el modelo de replicación de un PRON, se sabe que estos patógenos se replican en ausencia del material genético a reclutar moléculas del PRPC normales en una superficie de las células y pues obligarlas a cambiar de conformación y volverse infecciosas. El cuadro clínico de las personas que presentan este síndrome: tenemos síntomas como la ataxia progresiva, difusión cognitiva con lentitud para pensar y varios grados de demencia, dificultad para hablar, movimientos anormales de los ojos, rigidez muscular, alteraciones visuales, dificultad para tragar, sordera y síntomas parkinsonianos. Esta enfermedad conlleva la muerte, por lo que no tiene cura. El mecanismo de transmisión de esta enfermedad es de manera hereditaria de forma autosómica dominante. Existe una alta probabilidad de que la madre gestante le transmita el gen mutante a su hijo. Para poder realizar el diagnóstico de esta enfermedad es necesario realizarse una prueba genética. Esta es un examen de sangre y un examen de ADN con el fin de intentar identificar el gen mutado de determinados codones, y también por hallazgos en el sistema nervioso como múltiples placas amiloides. Y finalmente, para hablar de los mecanismos de control,
En promedio, las personas afectadas por la enfermedad sobreviven aproximadamente 60 meses, es decir, un rango de 2 a 6 años después del diagnóstico. Actualmente no existe cura para la enfermedad y no hay tratamientos conocidos para frenar su progresión. Lo único que se puede hacer es tratar o ralentizar los efectos de los síntomas. La encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, como se le conoce culturalmente, fue considerada una encefalopatía espongiforme transmisible debido a las alteraciones microscópicas que padece en su proceso. Estas encefalopatías son características por llevar largos periodos de incubación. Para el caso de esta, tiene un periodo de incubación de entre 4 y 6 años. La distribución de esta enfermedad se diagnosticó el primer caso en Inglaterra de 1986. El agente etiológico es causado por una proteína infecciosa llamada prion. Esta se considera como un prion de PRP que posteriormente pasa a depositarse en la célula, convirtiéndose en un PRPC, que es una glicoproteína de la membrana plasmática celular. Este proceso que sufre dicha proteína la hace susceptible a degradación por proteasas. Entonces, sufre una transformación convirtiéndose en PRPSC, volviéndose resistente a degradación y a tratamientos físicos y químicos. También resistente a múltiples métodos de esterilización. Su inactivación consiste en exponerlo a temperaturas mayores a los 700 grados centígrados, el autoclave a temperaturas mayores a 134 grados centígrados o una exposición por una hora a hipoclorito de sodio o hidróxido de sodio. En este caso podemos determinar que un bovino adulto no sería capaz de resistir temperaturas tan altas ni la exposición prolongada a dichos químicos. Por lo tanto, para realizar este tipo de inactivación, el bovino debe encontrarse muerto. Las vías de transmisión es a través de alimentos concentrados con la harina de carne y huesos contaminados con el prion, que es la que se utiliza para producir los suplementos proteínicos de origen bovino. La hipótesis del origen de la transmisión de la enfermedad se considera que es a través de un agente de Scrapie desde la oveja hasta la vaca a través de estos suplementos. Los síntomas que presenta el bovino son agresividad, dificultad para pasar puertas, nerviosismo, ceguera, presión contra objetos, patadas al aire, desplazamiento en círculo, caídas, temblores, entre otras. El diagnóstico se puede determinar a partir de síntomas clínicos, histopatología, detección del PRPSC a través de anticuerpos, como se da en el caso del método del Western Blot, que se utiliza un método de rejilla donde se capta la proteína por una membrana y se marca a través de anticuerpos, y en este test se presenta por intensidad y color. Para el caso del test de Lisa, se caracteriza por mostrarse de forma positiva o negativa, dando así la característica en dos colores, ya sea amarillo o azul, donde amarillo es positivo y azul es negativo. La IFF o insomnio familiar fatal es una encefalopatía espongiforme muy rara que se produce de forma hereditaria o transmisible, alterando el ritmo circadiano, es decir, una alteración del sueño. Los pacientes que la padecen hasta el momento han sido encontrados 14 casos en familias italianas
y 2 casos en familias francesas. Esta enfermedad deteriora la salud de aquel que la padece hasta provocarle la muerte. La causa, un prión de FFI que produce una mutación genética que reemplaza las ácido partículas de una proteína del PRP. De la forma hereditaria, los cambios de la mutación del gen, en este caso el PRNP, que es el que provee las instrucciones a la síntesis de proteína, en él se reemplaza el ácido aspartico, provocando una inactivación de su función proteínica y convirtiéndola en ese agente de infección. Los síntomas que presentan los pacientes son insomnio o demencia progresiva. Con el tiempo puede producir una ataxia, que es el movimiento anormal muscular, entre otras alteraciones musculares. Se deteriora por demencia, cambios de comportamiento o estado de ánimo o trastorno del sueño. Esta enfermedad no tiene cura o algún tratamiento que pueda retrasar el avance de ella. La mejor forma de darle una vida digna al paciente que lo padece es aliviando sus síntomas de manera temporal y manteniendo a la persona lo más cómoda posible.